Como mencionó Verónica, bueno, mi nombre es Juan López Morales, soy egresado de la primera generación del Plan de Becarios de Seguridad en Cómputo, la cual inició en 2003, hace algunos ayeres. Pero ¿por qué el título de mi presentación es cómo veía la seguridad al principio yo como un antivirus? ¿Por qué la veía como un antivirus? En 2003, cuando inicié el plan de becarios, antes de que iniciara el plan de becarios, lo que yo sabía de la seguridad es que existía un antivirus y que si había algún problema de un virus o cualquier cosa que fuera malware, para mí era un virus. ¿Lo resolvía cómo? Con un antivirus. En ese tiempo utilizábamos Norton Antivirus. Yo era becario del Instituto de Ingeniería, trabajando como soporte técnico y apoyando las labores de soporte en el Instituto de Ingeniería. Todo lo resolvíamos con un antivirus o algunas veces con una removal tool. ¿Para qué? Para remover el virus, el 18 virus. Yo no sabía que existían los troyanos, yo no sabía que existían los virus, yo no sabía que existían los gusanos, ni cuál era la diferencia entre cada uno de ellos en ese 2003. También es importante mencionar que un servidor es ingeniero eléctrico en electrónica, no es ingeniero en computación, por lo tanto no tiene algunas bases de cómputo que posiblemente muchos de ustedes la tienen por ser ingenieros o están estudiando ingeniería en computación. Otra manera de resolver era utilizando Windows Update en ese tiempo. Algunos, creo que ustedes son muy jóvenes, ya no lo conocen, este es el famosísimo Windows Update, con el cual actualizabas el equipo. Si había un problema por algo de que el equipo fallara o tuviéramos algún problema, actualizábamos, pasábamos el antivirus y en el mejor de los casos buscábamos herramientas para corregir el problema. No sabía que la seguridad existía. Eso es mi preámbulo antes de que yo iniciara la seguridad. Pero ¿qué estaba pasando en 2003 en ese tiempo? Hubo un gusano que se presentó aquí en la universidad que se llama Code Red o Código Rojo. Ese gusano, un gusano es un archivo que se propaga de manera automática, solo no necesita interacción de un usuario. Permitía que mediante un buffer overflow se pudiera ejecutar ese gusano y automáticamente tomar el control del servidor en un servidor web que se llamaba IIS. Esta vulnerabilidad era para los IIS 4 y IIS 5.0. Esta vulnerabilidad se corrigió en junio de 2001. A todo el mundo empezó a pegar en julio de 2001, pero la UNAM llegó en 2003. Eso es algo interesante, empezó a pegar mucho en 2003 y el UNAM-CERT en ese tiempo emitió una nota de seguridad mencionando que estaba existiendo código rojo, que existía Code Red, que había un problema de seguridad. Este boletín fue emitido en abril de 2003, si se percatan. El problema, la actualización que corregía el problema se emitió en junio de 2001. El problema el Code Road se empezó a propagar en julio de 2001. Casi 2 años después empezó a pegar en la universidad. Y el UNAM-CERT emitió una nota de seguridad y recomendaciones en esta parte. Este es el portal de seguridad de ese tiempo. Empezó a emitir notas de seguridad, de cómo se atendía, usando código rojo, cómo se atendía, qué era, qué sistemas afectaba, cómo se corregía, qué era lo que se hacía. Eso es en abril de 2003. En mayo de 2003 nace o emite la convocatoria que ahora se llama Plan de Becarios de Seguridad de la Información, pero en ese tiempo era Plan de Becarios de Seguridad en Cómputo. Emiten la convocatoria en junio para empezar a hacer los exámenes en septiembre y empezar el 20 y tantos de septiembre el plan de becarios, el 22 de septiembre. Pero en ese tiempo, ¿qué se pedía? Más o menos los mismos requisitos que piden hoy en día, pero cosas importantes por mencionarles es, por ejemplo, el examen psicológico. Esta fue la primera vez que yo me enfrenté a un examen psicológico. Este examen psicológico que les hace hoy en día creo que dura entre 2 y 3 horas. Recuerdo que ese examen psicológico para nosotros duró entre 6 y 8 horas y fue elaborado en la Facultad de Psicología, donde nos hacían diferentes test psicológicos, desde habilidades, desde cómo nos comportábamos, qué hacía. Eran preguntas repetitivas
Creo que recuerdo mucho una pregunta donde me decían, ¿oyes voces en tu cabeza? Yo decía, bueno, pues sí, les oigo el pensamiento, ¿no? O estoy loco. Y luego te preguntaban de otra manera la misma pregunta, oye, ¿tienes voces en tu cabeza? Pero las preguntas eran diferentes, pero de eso constan los test psicológicos, es también para cansar y para detectar cosas anómalas en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de los test psicológicos? Detectar posiblemente que seas persistente, que seas, que no tengas tendencia a las adicciones. No quiere decir a las drogas, ¿eh? Una adicción podría ser, por ejemplo, el juego. Una adicción lo que te hace también es no tener límites. Si hay un límite, evadir ese límite. Otra cosa también es el respeto a las normas que se buscan en los exámenes psicológicos. Si tú no tienes, un respeto a las normas y tienes tendencias posiblemente a las adicciones, eso puede afectar en el ámbito de seguridad. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver que gente confiable, de confianza, con moral, con valores, debería estar trabajando en el área de seguridad. Y antes de empezar el plan, tiene que pasar un examen psicológico. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, Algunos cursos que se llevaban en ese tiempo eran el tronco común. ¿Qué quería decir el tronco común? Los que llevábamos todos en común. Había dos líneas, después lo vamos a ver de especialización. Llevábamos introducción en Unix, Windows, Shell, mucha programación, escribiendo códigos seguros, llamadas al sistema, ataques y métodos de intrusión, análisis de vulnerabilidades y códigos maliciosos. Eran muchas materias, todo referente a la seguridad, mucha programación. Los que están ahorita en el plan pues, también se van a dar cuenta que no ha cambiado mucho. Hay algunas materias que han cambiado posiblemente, pero muchas materias son similares a ese tiempo cuando en 2003 tomábamos este curso de plan de becarios. Pero ¿cuál era nuestro lugar de aprendizaje? Nuestro lugar de aprendizaje era un aula dentro de la DGT, que es el aula 2 actualmente, donde estábamos regularmente por lo menos 4 horas al día, si bien nos iban. Ser becario, como menciona el actuario Fabián, te va a abrir muchas puertas y te va a ayudar a conocer a gente afuera o sitios que nunca pensaste conocer, a acceder a lugares donde tú dijiste, bueno, yo nunca pensé estar aquí. Alguna vez tuve la fortuna de estar en la Federación Mexicana de Fútbol cuando estaba lo del Mundial y fue así como que, oye, es que va a venir determinado jugador, ¿te quieres tomar una foto? Y yo, pues claro, que me la quiero tomar. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a querer tomar con un seleccionado una foto? Ir a un incidente de seguridad de la Federación Mexicana de Fútbol porque había habido una filtración de información. Me tocó trabajar, por ejemplo, para la Federación Mexicana de Fútbol. Pero tener eso también es mucha responsabilidad y no es de gratis, como dirían, nada es de gratis. ¿Pero por qué no es de gratis? Porque tienen que meterle mucho sudor y lágrimas. Estudiar, ser constantes, persistentes, atender, estudiar, ser muy persistentes. En esta aula, regularmente, cuando teníamos proyectos o cuando teníamos cosas muy importantes, pasábamos hasta 11 horas al día. La abrían a las 9 de la mañana y la cerraban a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche en punto iba la parte del que cuidaba y nos decía, oiga, jóvenes, ya se tienen que retirar. Si bien nos íbamos, extendíamos el tiempo 15 minutos o media hora. Pero ¿por qué pasábamos tanto tiempo en el aula? Porque bueno, como recordarán, soy de 2003. En 2003 los que tenían como una laptop era porque eran millonarios o eran ricos. No había muchos laptops. Las conexiones inalámbricas, bueno, no existían casi. Los modem era lo que había por internet. Un modem era de 56, era muy lento. Solamente podías navegar, no podías ver videos, no podías ver nada. Bueno, en esta aula, pues, como les comenté, pues conocí a a unos de mis mejores amigos que los sigo viendo, ahorita se los voy a presentar. Y aprendí muchas cosas. Destruimos equipos, aquí también cometí algunos errores. Alguna vez pueden decir, no, pues como becario no podemos podemos cometer errores. Alguna vez, si son un poquito técnicos, me pasó que en un Linux, por error, en la partición diagonal etc, le di un RM-RF, que borró toda la partición, porque no me di cuenta que estaba ahí. Yo quería borrar algo que andaba en el equipo que ya no lo íbamos a ocupar, y por espacio lo eliminé. Cuando dije, ya valió, ya, adiós becarios, dije, se llamaba el becario Juan, ¿no? En ese tiempo corría por temas, por ese tipo de temas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en ese tiempo pues, sabíamos que Unix funcionaba mediante el sistema de archivos y los cargaba previamente. Lo que hicimos es que copiamos todos los archivos de un equipo, afortunadamente cargó el dispositivo, la USB o en ese tiempo un disco duro externo, y pudimos volver a montar la partición o el LTC
el sistema de archivo, bueno, de la RANC, con lo que no hubo ningún problema, reiniciamos el equipo, funcionó sin ningún problema, pero también cometemos errores los becarios. De eso también hay que aprender y nos tenemos que volver a levantar. Había una línea de especialización para terminar, dos líneas de especialización. Una era seguridad en Microsoft Windows y otra era en seguridad en Unix. Yo por azares del destino, por cuestiones del destino, bueno, quiero decirlo así, me fui por el lado del mal, Microsoft Windows. Todos, bueno, pues yo cuando entré era Linuxero, quería aprender Linux y quería ser el mejor en Linux, pero por un azar del destino se me dio la oportunidad de entrar a trabajar en la CERT. Después lo vamos a ver más adelante. Y ya estando en el CERT me dijeron, no, tienes que tomar la especialidad en Windows. Aquí que llevábamos manejo de incidentes, administración avanzada, seguridad en redes, ataques a sistemas Windows, auditoría y análisis forense y legislación relacionada. Esas son más o menos de manera general las materias que llevábamos. Perdón. Egresados de mi generación empezaron 23 personas, acabamos 11. Al parecer todos cuerdos, hasta donde sé. De esos 11 que terminamos, 10 se dedicaron a la seguridad, uno ya no, pero no del todo a la seguridad. También como yo era eléctrico electrónico, se dedicó a diseñar sistemas electrónicos, pero ya basaba lo que había aprendido de seguridad, lo aplicó a su empresa. De esta primera generación, bueno, este era nuestro coordinador en ese tiempo, Juan Carlos Gay, y ella era nuestra coordinadora, Mayra Chicón. De los que acabamos, pues ahorita algunos trabajan como directores, bueno, en bancos, otro fue director de Pemex, uno está como director en PFP, otro estaba trabajando en Estados Unidos en Intel, desarrollando las nuevas arquitecturas para los nuevos procesadores. ¿Quién más? Subdirectores en el gobierno con el SAT. También hay, algunos nos quedamos salimos a trabajar a banco, bueno, te voy a platicar mi historia. Otros se quedaron a trabajar en la universidad, otros están trabajando como directores en un grupo en empresas privadas, y algunos, más que uno de esos le perdimos la huella. Estos son los egresados de la primera generación, los que acabaron. Pero en resumen, el plan de becarios de seguridad de la información que me enseñó pues algo muy importante, la triada de la seguridad o los pilares de la seguridad, que es proteger o preservar la información con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Qué es la confidencialidad? Que solo las personas autorizadas pueden acceder a ella. ¿Qué es la disponibilidad? Que cuando un usuario requiera la información pueda consultarla. ¿Qué es la integridad? Que solo el personal autorizado pueda modificarlo. Esos son los pilares de la seguridad de la información. Pero ¿dónde apliqué lo que aprendí? De los 11 que acabamos, como les comenté, 8 entramos a trabajar al CERT en diferentes áreas, Unix, PKI, andaban haciendo honeypots, Windows, 3 entramos a Windows, los demás se distribuyeron en proyectos de la UNAM. Empezamos a trabajar a finales de 2004, principios de 2005, como especialistas de seguridad atendiendo incidentes. Pero ¿qué hacíamos en ese tiempo? En ese tiempo generábamos noticias, teníamos listas de distribución, hacíamos configuraciones de seguridad dependiendo del área. Un servidor se encargaba de toda la parte de Windows junto con mi responsable, que es Jesús Rojas. En un futuro a lo mejor no tienen la oportunidad de conocerlos. Ese es el portal, generábamos notas informativas, hacíamos revisiones de seguridad a las instituciones de la UNAM, hacíamos análisis forenses sobre sistemas Windows, toda la parte de seguridad con Windows es lo que atendíamos en ese tiempo en la parte de Windows. Pero ¿qué más me aportó el plan? También generar recursos. Un servidor también, después de acabar el plan de becarios, generó recursos. ¿Y cómo lo hizo? Pues existe el Congreso de Seguridad en Cómputo, en el cual participé desde 2004, 2005, 2007, 2008, y también participábamos en seminarios Admin UNAM. Ahora todavía existen los seminarios Admin UNAM, pero ya se llama Admin UNAM. Se dan cursos de capacitación y aparte de conferencias. En ese tiempo todo se daba en un seminario que era en un auditorio, se daban conferencias sobre seguridad, sobre prácticas de seguridad. También participamos en eso. Pero ¿qué hicimos después de dejar el nido? ¿A qué me refiero con dejar el nido? Dejar la UNAM. Después de que dejé la UNAM es complicado dejarla. Es decir,
bueno, pues, o bueno, que te acostumbres a ser becario, tu primer trabajo dices, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? Es como cuando acabas la carrera, ¿qué vamos a hacer ahora? Al principio fue difícil porque como que no nos valoramos todo lo que sabemos. Pero cuando sales afuera y dices, oye, en ese tiempo la de Gesca, recuerdo que en mi primer trabajo que tuve dije, es que vengo de la de Gesca, me dijeron, ¿vienes de la de Gesca? A ver, vente, y me pasaron la parte, y me empezaron a hacer un examen técnico, y me dijeron, a ver, ¿sabes esto? Sí. ¿Cómo se hace esta parte? Ah, pues lo hago así, tal. No eran complicadas las preguntas, y me dijeron, bueno, te contratamos. Y en ese tiempo me ofrecieron el triple de lo que ganaba aquí en la UNAM. No es para que se vayan, sino para que vean lo que pueden hacer. Los compañeros que están aquí que vinieron. Pero es algo que te llama la atención, que dices, oye, dinero, triple, ¿qué hago? ¿Me voy? No, digo, bueno, y sí, me pide el lado del mal y me llegó el dinero. No, pues no tengo que admitirlo, ¿no? También ya tenía compromisos, ya tenía una hija, había aguantado año y medio en el CERT con una hija y con deudas, ya era casado y aún así andaba trabajando en el CERT. Pero era por amor al arte, en serio, me gustaba mucho y aprendía mucho. Eso también es lo que me dejó el CERT, o me dejó el ser becario, el que te tienes que actualizar constantemente, porque si no te vas a quedar rezagado. Tienes que actualizarte porque cada día salen nuevas cosas en la parte de seguridad, como en todas las áreas. Hay que actualizarse y actualizarse para seguir avanzando y seguir aprendiendo nuevas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar en bancos, tuve la oportunidad de ser consultor. En los bancos también hice, bueno, ahorita les voy a comentar algunas cosas interesantes, pero como consultor de seguridad también hice algunas cosas interesantes, como les comento, conocí gracias a eso algunos seleccionados, ahí tengo las fotos. Conocí también artistas porque me tocó trabajar en Televisa, me mandaron a Televisa y trabajé para Televisa y también conocer que de repente, oye, va pasando este cuate que sea en la novela tal. Y digo, pues me dejas tomar una foto, es que a mi mamá le gusta. Me tocó tener autógrafos de no sé, creo que no los conocen, de la Daniela Romo, por ejemplo. La vi y digo, ay, es que a mi mamá le gusta, ¿me puedo dar un autógrafo? Claro, pero es muy sencillo, ¿no? Pero conoces otras cosas, a lo mejor en el medio. Aplicando lo aprendido. Pero ¿cómo aplicas lo que aprendes en el plan de becarios afuera? Hay muchas formas. Por ejemplo, en el plan de becarios de seguridad en cómputo hay algo que se llaman las instalaciones predeterminadas. Uno pensaría que, bueno, no existen. Posiblemente ahora lo van a encontrar menos. Pero en mi tiempo, una instalación predeterminada era el pan de cada día. Si querías entrar a un sistema, lo único que tenías que hacer era buscar contraseñas predeterminadas y podías entrar. A uno de los bancos entré hasta las bases de datos utilizando eso, contraseñas predeterminadas en Oracle y en Sybase. Pueden decir, oye, pues ¿cómo? ¿Por qué? Porque la red era plana también, eso estaba muy mal. ¿Qué quiero decir con plana? Yo desde mi equipo podía ver a otro equipo hasta las bases de datos del banco. Eso estaba muy mal, no estaban segmentadas. Pero ¿qué cosas aprendimos? Por ejemplo, este es un reporte de una revisión en uno de los bancos, donde el aplicativo, mediante la materia que vamos a que se lleva dentro del plan de becarios de análisis de vulnerabilidades y de criptografía, puede determinar mediante una ingeniería inversa cómo funcionaba el aplicativo para cifrar las contraseñas que utilizaban y enlazaban con la base de datos. Obtuve la contraseña y me di cuenta que utilizaba un desplazamiento, un cifrado de desplazamiento, un estilo cifrado César, con el cual, obteniendo la contraseña cifrada, supuestamente cifrada en un archivo de configuración INE, pude entrar a las bases de datos y al aplicativo, y con eso poder modificar, poder acceder y poder alterar y poder tener evidencia de que se podía acceder al aplicativo. En programación, la programación, aunque luego algunas clases llevaban mucha programación, me permitió realizar búsquedas de vulnerabilidades específicas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar para un grupo grande aquí arriba en Santa Fe, que vende cervezas y que ya se vendió a Heineken, para ellos me tocó revisar 100 servidores en la noche. Decir, oye, tienes una ventana de 10 de la noche a 6 de la mañana y tienes que revisarlos todos los servidores para buscar vulnerabilidades. Lo que hacía es que si detectaba una vulnerabilidad, generaba un script para buscar esa vulnerabilidad y a su vez el resultado me lo mandaba un archivo para que el otro día, después de que acabara mi revisión, pudiera tener mi evidencia y poder generar un informe. Eso me permitió la programación, por ejemplo. Hacer ataques de tipo password spray, que es donde algunos ya saben que es ataque contra usuarios con una misma contraseña en un dominio Windows. ¿Esto para qué me servía? Me percataba también que luego los usuarios o los de soporte técnico asignaban contraseñas.
que regularmente siempre eran las mismas. Pero como utilizaban políticas de bloqueo, políticas de contraseña compleja, lo que hacían los usuarios es que decían, pues es que mi contraseña es contraseña 01. Sí, y después decían, oye, es que tienes que cambiar la contraseña después de 30 días. ¿Cómo le haré para cambiarla más fácil? Lo pongo contraseña 02. ¿Y cómo le hago después? Pues contraseña 03, al tercer mes, ¿no? Y subsecuentemente. Y ese tipo de ataques afuera también funciona. ¿Por qué? Pues porque los usuarios no están acostumbrados a usar contraseñas complejas o contraseñas diferentes. Es complicado para ellos utilizarlas. Luego tienen diferentes sistemas y recordar una contraseña de cada uno de los sistemas es complicado para el usuario. Validaciones y descargas automatizadas también me permitió. Por ejemplo, alguna vez revisé un sistema de emisión de pólizas de autos y al descargar mi póliza de auto me di cuenta que era mediante una petición GET, con la cual lo que podía hacer era obtener mi póliza de seguro. Se me ocurrió de manera maliciosa decir, bueno, y si modifico ese número con el cual estoy descargando mi póliza a uno subsecuente para arriba o para abajo. Y para mi sorpresa, pues obtuve otra póliza de otro usuario diferente. Al principio no lo vieron como un hallazgo la parte de Contraloría, y lo que se me ordenó fue buscar, oye, necesito que te busques la póliza del director de Contraloría. Pues fácil, hice un script, descargué todas y además lo que hice con una expresión, busqué cuál era la póliza de él. Se le envió por correo y dice, hay una vulnerabilidad en la cual se pueden obtener tus pólizas de seguro de todos tus carros. ¿Qué carro tienes? ¿Cuál es el de tu esposa? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es el de tu hija, por ejemplo? Eso ya no le gustó al director y automáticamente pues, se resolvió el problema. Hay veces que hay que elevar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también la programación que subió de base para revisión de aplicativos web. En ese tiempo nosotros no nos daban nada de aplicativos web en el plan de becarios. Ahora creo que ya lo dan y pueden aprender más cosas. Pero por ejemplo, yo no conocía una WASP en ese tiempo. Tuve que aprenderlo a lo mejor solo, pero el plan me dio las bases para entender cómo funcionaba, que existía. Yo sabía que existía la WASP, pero no sabía cómo funcionaba. Sabía programar, pero no sabía WASP. Leyendo y estudiando, y el estudio que me dejó el plan de becarios pude aprender y sacar adelante. Y revisé aplicativos web, donde pude, no sé, entrar en los bancos que trabajé, en todos los bancos que trabajé. Tuve la oportunidad de hacer bueno, espero que se esté grabando, no esté en internet. Bueno, pero no pude hacer nada. Hice transferencias entre cuentas, que eso era muy grave para el tiempo. Cuando la primera vez que lo hice en el primer banco que estuve, era una adrenalina, era un miedo a la vez. Y mi jefe me dice, oye, es que me tengo que ir. Le digo, no, güey, tú no te vas, espérame aquí, porque capaz que pasa algo y me detectan y van a decir que me estoy robando algo del banco. Le dije a mi jefe, me esperó y lo hicimos en la noche. Mi prueba de concepto consistió en que me transferiera $1 entre su cuenta de él y la cuenta mía, sin que se dieran cuenta y sin que él la autorizara. Fue exitosa. Eso se podía hacer. Cuando llegué a mi segundo banco dije, no, aquí no creo que se pueda. Pero estaba mal la lógica del aplicativo web. Ahora ya la corrigieron, todo eso que les digo ya lo corrigieron. Lo que hacía la lógica es que iba del paso 1 a la ventana 2, a la ventana 3, a la ventana 4. Yo digo, como bien especialista de seguridad, bueno, si del paso 1 me paso al 3, ¿qué pasa, no? Pues funcionaba. Lo que hacía es que primero metía mi usuario y después me omitía la autenticación del aplicativo y pasaba al paso 3, donde ya entraba a donde estaban los valores de la cuenta del usuario, qué hacía, cómo transaccionaba, cuáles eran sus cuentas. Y en el último banco, pues creo que fue muy interesante, pero también me dio mucha cosa, pero en el principio no la detectamos. Fue transferir entre una cuenta real, pero por SPAY, a otro banco. Pensaron que no se podía, y cuando hice la prueba de concepto, falló. Y dije, bueno, pues no funcionó, pero se me pidió que validara qué es lo que había pasado con esa cuenta del lado de los que administraban el SPAY. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ir y ver las bitácoras, ver que la transacción sí se había realizado, pero no había pasado porque había pasado por 1 minuto la hora límite para hacer las transferencias bancarias. Se corrigió al momento, se detuvieron todas las transacciones SPAY en el momento y todo lo que saliera por SPAY se iba monitoreando. Si era una transacción de $1, se paraba y se decía si era válida, se checaba si era válida, hasta que no se corrigió. Tardaron 2 días en resolverla. Eso también me ayudó a la programación para entender cómo funcionaban los aplicativos. Ser especialista en Windows, ¿qué me dejó? Pues muchas cosas, porque afuera, bueno, en mi tiempo la mayoría
todo trabajé en Windows para las empresas. Todo trabaja en Windows. Que era fácil detectar fallas comunes, como una sesión nula. Afuera, buscar vulnerabilidades no era tan complicado. El pan nuestro de cada día en ese tiempo eran los Windows 2000, por ejemplo. Si tenías un Windows 2000, ya lo hacías. ¿Por qué? Porque podías generar una sesión nula, porque no tenía políticas de contraseña. ¿Y dónde estaban regularmente esos Windows 2000? En ambientes de desarrollo, de prueba, donde la seguridad no tiene un enfoque, no le cuida nada. Lo que hacía es que atacaba primero esos servidores, los de desarrollo, y una vez obtenía las cuentas, me pasaba más fácilmente productivo. Otros problemas de seguridad, los recursos compartidos. Cuando un usuario comparte por la desesperación, dice, oye, es que no puedo acceder, pues le doy permisos de everyone, o le doy permisos de todos, en español, ¿no? Podíamos acceder a cualquier recurso que tuviera permisos mal asignados. También otras cosas que me dejó Windows era la evasión de restricción de kioscos. Por políticas te puede restringir para que solamente determinados aplicativos se puedan ejecutar. Pues también, como conocía las políticas y sabía cómo funcionaba Windows, sabía cómo evadirlo de vez en cuando. En ese tiempo, con el Task Manager, era el pan nuestro de cada día. Controlar, suprimir, te parecía el Task Manager y le decía, oye, quiero que me ejecutes tal cosa. Y como no restringía el Task Manager, pues ya empezaba a ejecutar cosas. Debilidades en el almacenamiento de contraseñas. Por ejemplo, Windows almacena las contraseñas con algo que se llama LAN Manager, que no es una forma segura. De Windows 2000 para atrás, eso era posible antes. De Windows 2000 para adelante ya lo corrigieron, ya no lo almacena el LAN Manager, ahora utilizan un protocolo que se llama NTLM. Esas contraseñas son débiles desde su naturaleza, porque si tú pones una contraseña segura de más de 15 caracteres, lo que hace es que te la divide en dos. Y ya que la divide en dos, es una contraseña por lo menos de 7 caracteres, lo cual con un ataque de fuerza bruta puede ser obtenida inmediatamente. Como les comentaba, las empresas en su mayoría usan Windows como base de sus servicios. Otra materia que llamamos era ataques y métodos de intrusión, lo que les comentaba de las redes planas. Pero en este de redes planas me refiero más que alguna vez en algunas empresas lo que encontraba es que los dispositivos de comunicación, aunque era un switch y podría filtrar determinados protocolos, no lo hacía, lo configuraban como un hub. No, pues era un pan, decías, oye, pues ya casi tengo todo el acceso a toda la información. Lo único que hacía es que ponía mi sniffle y me ponía a capturar y esperar a que se conectara a un aplicativo que no fuera en sus contraseñas cifradas. Y con eso pues, podía entrar a los aplicativos sin ningún problema. También nos enseñaron man in the middle, hacer un ataque de hombre de medio, poner y tratar de engañar al usuario para que pensara que se está conectando a un equipo, pero en realidad se está conectando a otro. Y así también podíamos obtener información, capturar credenciales de aplicativos que no estaban cifrados. Alguna vez lo hice con una base de datos, por ejemplo, nunca lo hagan, porque pueden alterar la base de datos, no alterar, sino tirar el servicio. Por ejemplo, me pasó a aplicar en una base de datos y pasó eso. Lo que les comentaba, tratar de atacar primero lo más débil, el eslabón más débil. El eslabón más débil en este caso son los ambientes de prueba, ambientes de desarrollo y ambientes de producción, los cuales puedes atacar y tienen menos medidas de seguridad regularmente. Quiero pensar que ahora ya han mejorado poco a poco, esa es mi experiencia. Utilizar configuraciones predeterminadas, cuentas predeterminadas, servicios predeterminados, servicios que no se utilicen. Escaneos para identificar objetivos. Lo que hacíamos era ejecutar escaneos. Bueno, ejecutaba escaneos con un NMA para identificar cuáles eran los Windows, para determinar la versión de Windows que más se acomodara a la que yo digo, pues esto es lo más fácil. Buscar software no actualizado para tratar de explotarlo mediante herramientas de seguridad, como por ejemplo Metasploit. También llevábamos las clases de análisis forense, respuesta a incidentes y legislación. Este es un caso que creo que muchos ya lo conocen, ya se los había platicado algunos. Es del banco donde trabajé. ¿Por qué necesitamos un análisis forense en un phishing? Ese, se dan cuenta, es un phishing, es una URL del banco que no existe. Bueno, el dominio original es multiva.com.mx y el dominio aquí fraudulentos.co.ca. ¿Por qué necesitamos el análisis forense? Porque este fue reportado primero por un director. Este director dijo que había entrado a un sitio en el cual aparentaba ser Multiva, pero él creía que no era. Y nos pasó su equipo. Lo que hicimos al analizar el equipo, nos dimos cuenta que el usuario había entrado al sitio de Multiva mediante Google y al teclear Multiva. Al teclear Multiva le apareció como primera opción el portal fraudulento.
Dentro del historial de navegación del usuario nos dimos cuenta qué es lo que hacía el usuario. Y así nos dimos cuenta que andaban poniendo sitios phishing para el banco. Al principio fue muy complicado contenerlo. ¿Por qué? Respuesta en siguientes, porque primero a ver cómo lo conteníamos, porque no fue la primera vez. Los defraudadores se dieron cuenta que no atacábamos y no tirábamos los phishing rápidamente. ¿Por qué? Porque no teníamos una herramienta para hacerlo. Tuvimos que contener de alguna manera todos ese tipo de ataques. ¿Cómo lo hicimos? Entrábamos al sitio fraudulento y lo que hacíamos es que introducíamos credenciales que nosotros controlábamos. Por ejemplo, un Juan.López, sabíamos que esa cuenta no existía, pero al defraudador al llegarle los datos lo que hacía es que la introducía. Con eso identificábamos de dónde se estaba conectando el defraudador. Después lo que hacíamos una triangulación fácilmente. ¿De qué IP te estás conectando a? Lo que buscaba es todas las IPs desde dónde se estaba conectando. Bueno, todas las IPs todos los usuarios que se conectaban desde la IP del defraudador, y notábamos las otras cuentas comprometidas. ¿Qué se hacía? Se bloqueaban las cuentas, se generaban nuevos tokens, se generaban nuevos passwords y nuevas cuentas para los usuarios. Y así estuvimos conteniendo un tiempo hasta que pudimos, mediante herramientas, tirar más rápido los sitios. Pero Google seguía haciendo esto, seguía poniendo mediante AdWords, vender la letra deductiva se la vendía a un tercero. Mediante legislación, incluso legislación, aprendimos, y gracias a la atención de nuestros abogados que teníamos en el banco, pudimos hacer unos derechos de marca, en la cual nosotros decíamos es que Multiva es dueño de esa marca y por lo tanto no puedes utilizar esta marca. Y hasta que a Google se le mandó un oficio donde se le informaba a esa parte que andaba violando derechos de autor y que no podía vender la marca a otra persona, fue como dejaron de desaparecer estos sitios. Ahí son 3 conceptos aplicados, ¿sí? También hacíamos un poco de concientización, que también nos dejó el plan, que hay que concientizar a las personas. Esta fue una de las propagandas que metimos en ese tiempo en el área que trabajé, era sobre phishing. Pero ¿cuáles fueron los retos que me dejó los retos que tuve al salir del plan de becarios de seguridad? El primer reto, el plan te enseña mucho la parte técnica, mucho. En ese tiempo te enseñaba mucho la parte técnica. Ahora ya no, ahora ya también ven la parte normativa. Entrar a la parte normativa para mí fue complicado. Yo me dediqué a ser oficial de seguridad de la información en los bancos y también auditor de sistemas en los bancos. Pero aprender la normativa no es complicada. No sé, creo que somos técnicos y creo que no nos gusta leer cosas jurídicas, por ejemplo. Tuve que entender cómo era el PCI, cómo funcionaba la CUP, que es la Circular Única de Bancos. Tuve que entender cómo funcionaba la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, por ejemplo, para ver cómo aplicaba la seguridad y cómo podíamos atender los requerimientos de cumplimiento. Entender la parte normativa fue complicado, porque dejar los fierros es algo complicado, te acostumbras, y entrar a esta parte normativa es un poquito complicado, pero ya que entras te va gustando y vas entendiendo que si no tienes políticas, no tienes normas, no tienes, tienes que hacer un cumplimiento, la seguridad no se vende y no se puede atender. Otro reto que tuve cuando salí fue la optimización de recursos. ¿Por qué? Porque afuera salimos como especialistas de seguridad. Ahorita las áreas de seguridad ya están creciendo. En mi tiempo, en el área de seguridad, en el primer banco que estuve había 3 personas para 1000 usuarios. En el segundo banco que estuve había 5 personas para 2000 usuarios. O sea, lo que me quiero decir es que el personal es muy poco, las tareas son muchas y el plan también, con el plan puedes aprender a optimizar esos recursos. ¿Cómo? Pues como les comenté, por ejemplo, por scripts. Alguna vez tuve que hacer una revisión de seguridad y obtuve unos hashes y unas contraseñas. Y dentro del pool que teníamos de computadoras teníamos unas laptops 386. Eran creo que 3 o 4 laptops. Lo que hice es que les puse un live CD en Linux, lo instalé rápidamente, lo puse y esas máquinas las puse a realizar un ataque de fuerza bruta contra los caches, por ejemplo. Eso es utilizar los recursos porque mi equipo en ese tiempo era un Windows Pentium, que eran muy lentos. Otros retos, implementar un sistema de gestión y seguridad de la información, entenderlo cómo funciona, que no todos son los fierros. También tiene que estar el plano humano, está el organizacional, la legislación, el plano técnico. Eso es importante, ese fue un reto importante, porque aquí la UNAM, el ser becario me dejó las bases de cómo funcionaban
toda la parte técnica, la entendía, pero la parte normativa fue complicada implementarla. Pero el estudio, el aprendizaje y la experiencia me sirvió de algo, sí me sirvió de algo, porque gracias a eso, a esa experiencia, bueno, mi objetivo cuando salí de becario, cuando conocí todo esto, era ser un oficial de seguridad en un banco, por lo menos en una empresa, y se me dio, gracias a eso, logré alcanzar lo que yo quería, ser un oficial de seguridad, ser el responsable de seguridad y tomar todas las decisiones de una empresa. Otras cosas que me facilitó el plan de becarios fue, por ejemplo, hacer un examen de Easy Concept Certificate Hacking a los 2 años de haber salido de aquí del plan y pude pasarlo sin ningún problema. Me dio las bases para hacer otros exámenes de certificación reconocidos, como el CISA y el CISM, por ejemplo. Haber estudiado Windows me facilitó hacer exámenes de certificación de Microsoft System Engineer, ¿sí? Porque entendía. Recuerdo que cuando hice en ese, creo que ustedes son muy jóvenes, no sé si conozcan el sistema operativo Windows XP. El sistema operativo Windows XP es muy básico. Dices, ay, voy a hacer un examen de certificación de Windows XP. Pues, ¿qué estudio, no? Está bien sencillito. Yo también pensé lo mismo como el mecánico. ¿Qué me puede preguntar de XP? ¿Cómo se monta el Service Pack 2? ¿Cómo ejecutar determinado programa? Pequeñeces. Lo omití y no estudié para el examen. Llegué al examen de certificación y me preguntaban cosas bien granulares. Para activar el firewall Windows XP, ¿en qué llave de registro, tal? Y yo dije, ay, bueno, espérate, y así como ya me sentí, le puse atención. Que a ver, concéntrate, ¿cómo lo hacías? La experiencia me dejó eso, ¿no? ¿Cómo hacías esas cosas? Y gracias a eso salí adelante con ese examen. Gracias al plan de becarios. También hay que confiarnos. Ahí aprendí que no me tengo que confiar para un examen. Bueno, de certificación, porque esos exámenes cuentas en ese tiempo costaban $100. Ahorita no sé en cuánto están. En ese tiempo costaba, creo que $500, ahora ya están en $650, $700. Bueno, y este es el más caro, ni qué hablar. Pero sí, toda esa experiencia sí me funcionó. ¿Cuáles fueron los logros como experto que tuve de seguridad de la información? El primer logro que tuve, y del cual, bueno, me sentí vanagloriado, es que yo era un especialista en Windows. Los que ya conocen un poquito Windows y un dominio Windows, saben que en un dominio Windows la cuenta más privilegiada es la de Administrator, y esa cuenta regularmente pertenece a un grupo que se llama Enterprise Admin. En varias instituciones pude hacer eso, obtener el superusuario de dominio. Si yo tenía el dominio, pues ya todo era mío, yo podía hacer lo que quería, podía acceder a cualquier servidor, podía apagar servidores, podía modificar sitios, bases de datos, cualquier cosa. Eso fue un gran logro para mí como experto, como cuando salí como recién egresado. Detectar nuevas vulnerabilidades en diversos aplicativos web, como por ejemplo las que les comentaban a los portales bancarios, o a la nómina. Hubo otros aplicativos que también. Hubo hasta vulnerabilidades muy tontas, que hasta yo decía, bueno, ¿cómo puedes entrar a esto, no? Que era nada más que lo que hacía es que descargaba el código del aplicativo y lo que hacía es que hiciera la petición a la siguiente página y levantaba y ya me evitaba la autenticación y ya estaba en el aplicativo adentro. Esa fue muy dummy. Otro reto fue implementar un laboratorio forense. En uno de los bancos que estuve, el plan de becarios me dio las bases para generar cómo era un laboratorio forense o lo que era el forense. En uno de los bancos lo implementé, desde cómo iban las conexiones, la energía, cómo iba a conectar a la planta, el piso, cómo era que tenía que ser antiestático, los equipos que teníamos que comprar, los bloqueadores, por ejemplo, para no alterar la evidencia, cómo era lo de la cadena de custodia. También, bueno, utilizar el análisis forense para investigación de incidentes y nuevas tecnologías. Eso también me gustó mucho. ¿Por qué? Porque en ese tiempo me gustaba mucho la parte de forense. Recuerdo que uno de mis forenses más pesados fue donde no encontré nada. Pueden decir, ¿por qué estuvo pesado? Porque yo tenía que estar 100% seguro que en ese equipo no había nada, no había pasado nada, o no había pasado lo que ellos me estaban diciendo que había pasado. ¿Y cómo lo hice? Lo hice primero de manera manual, luego con herramientas libres y luego hasta con herramientas comerciales que me proporcionaron. Por eso ese fue uno de mis forenses más pesados, porque teníamos que estar 100% seguros, tener la certeza de que en ese equipo no había pasado lo que me estaban diciendo que había pasado. También, bueno, otro logro, realizar revisiones de cumplimiento como PCI. Tuve la oportunidad de trabajar para ser un AVS, que es un revisor de PCI. Para revisar la PCI es una normativa para tarjetas de crédito, débito, para todo tipo de tarjetas.
Me tocó implementar o coordinar la parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de particulares, disculpen por lo rápido, pero para no hacerlo tan largo. Me tocó también implementar toda la parte de la CUP, ver el cumplimiento de la CUP, que era desde que los portales web, no pueden tener sesiones simultáneas, por ejemplo, los métodos de autenticación que utilizan, cómo lo hacen. Me tocó también fortalecer la seguridad perimetral interna de la organización. A cualquier lugar al que llegara a trabajar primero, como sea, primero lo que, bueno, de acuerdo a cada uno, yo fortalecía primero la seguridad perimetral. Veía qué teníamos en el perímetro y qué había, qué servicios terminábamos, qué estaba abierto, qué no debería de estar abierto. Una vez protegida mi seguridad perimetral, ya me iba de manera interna. Ahora, en el plan de seguridad, ¿qué estamos mejorando o qué tratamos de mejorar o qué hemos estado mejorando en estas generaciones? Después de algunos años de trabajar en el ambiente empresarial, pues regresé al CERT. Lo que estamos mejorando, tratamos de mejorar es que redactar un informe técnico y ejecutivo. Para algunos es muy complicado redactar algo que tú puedas decir, oye, que sea entendible. No es lo mismo un informe técnico a un informe ejecutivo. Un informe ejecutivo tiene que ser como les comentaba, como comentaba alguna vez, como si se lo explicaras a tu mamá, a tu abuelita, alguien que no tiene experiencia en seguridad. Decirle cuál es el problema y cuál es el riesgo que puede tener. Administrar un proyecto también. Ahora el plan de becarios te permite saber cómo administrar posiblemente un proyecto. Afuera, no, bueno, con las primeras generaciones eso no nos lo enseñaba, pero en eso está mejorando mucho el plan también. Liderar un equipo, no sabes cómo atender o cómo llevar un equipo. Afuera también, bueno, lo fui aprendiendo y aquí veo que ya también se les está enseñando a algunos cómo liderar un equipo. Determinar, no sé cuánto tiempo te lleva a realizar una revisión, eso lo tienes que aprender porque afuera te van a pedir luego como consultor de seguridad. Necesito que hagas una revisión, ¿cuánto tiempo necesitas? Tú tienes que decir, bueno, si es un aplicativo web, una base de datos, pues más o menos haces un cálculo de acuerdo a tu experiencia. Pero eso, por ejemplo, también tratamos de que los chicos te lo empiecen a aprender. Comunicación con las áreas. Regularmente el personal técnico tiene problemas de comunicación con todas las áreas. No sabe cómo comunicarse. No es lo mismo comunicarse con un área de recursos humanos que con un área, no sé, de finanzas. Con otra área, no sé, por ejemplo, de mercadotecnia. Tienes que entender cuál es su lenguaje y qué es lo que les interesa. Un área de recursos humanos, por ejemplo, le interesa ¿qué? Proteger la nómina, proteger los datos de los empleados. Un área de finanzas, ¿qué les interesa? Las cuentas de los empleados bancarios y los estados financieros. Un área de mercadotecnia, ¿qué les interesa? Pues posiblemente sus nuevos productos y cómo los, que no salgan, que no conozcan sus productos de la competencia. Sucursales, también entender cómo funcionan las sucursales y qué es lo que les interesa, su cartera de clientes, cómo funciona, que cuando un ejecutivo se vaya, no se lleve la cartera de clientes, por ejemplo. Eso también te sirve para vender seguridad. Si entiendes qué es lo que le interesa a cada uno de los áreas o cada uno del negocio, eso te puede ayudar mucho para vender seguridad. Gestionar la seguridad de la información con las diferentes áreas, con el área de auditoría, de contraloría, ver cómo se pueden adquirir problemas de seguridad. El ROI, que es el retorno de inversión de la seguridad. Si tú implementas un antivirus, un firewall, ¿qué ganancia vas a tener? No se lo puedes vender a la dirección así. Lo que le puedes decir es que, mediante el cumplimiento de PCI, por ejemplo, yo necesito tener un firewall. Si tú no lo tienes, multa, por ejemplo. Una ley federal de protección de datos personales. Si no tienes un sistema que detecte o controle la información, nos pueden meter una multa por fuga de información, por ejemplo. ¿Sí? Tienes que venderlo de esa manera. Si tú me implementas un firewall o un antivirus, podemos ahorrar esto por determinada multa que pueda pasar o incidente que pueda pasar. También, ¿qué es el negocio o la seguridad? ¿Qué es más importante? Nosotros como especialistas o los que van a estudiar como especialistas de seguridad, lo que nos interesa o trabajamos en la seguridad para el negocio, lo que nos da de comer es el negocio. Por lo tanto, tenemos que nivelar entre la seguridad y el negocio, ¿qué es lo más importante? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Seguro está clarísimo. Ya están dormidos, ¿no? Le damos por favor un fuerte aplauso a